Bien, la siguiente es una clase relacionada específicamente a la fisiología del sistema digestivo y donde trataremos principalmente los conceptos relacionados a la motilidad y a la secreción en nuestro sistema digestivo. El sistema digestivo, de manera similar al sistema circulatorio y al sistema respiratorio, emerge como una necesidad evolutiva de haber aumentado el tamaño de las especies, de los sujetos, como vemos aquí en esta imagen, en estos tres, eh, en estas tres especies, ¿ya?, mamíferos. Eh, si ustedes ven, los alimentos que se consumen se encuentran en estado sólido, en estado líquido, pero se caracterizan por estar conformados por materia orgánica, la cual debe ser, como dice específicamente el nombre del sistema, debe ser digerida. Específicamente el proceso de digestión involucra la transformación desde moléculas complejas hasta las moléculas más simples, que son las moléculas que van a ser absorbidas o las que tienen la capacidad de ser absorbidas por el epitelio de nuestro sistema digestivo. El sistema digestivo se compone de una serie de órganos huecos, denominados vísceras, que están dispuestos en serie desde la boca, donde se originan, hasta finalmente el ano. Estas estructuras, estos órganos, se separan por esfínteres que están dispuestos en ubicaciones específicas para permitir y a su vez regular el paso de uno hacia el otro. Y además, en este sistema de órganos huecos, especie de tubos, también se anexan algunas glándulas accesorias que proporcionan secreciones hacia el interior de estos órganos huecos. Las estructuras principales que encontramos a lo largo del tubo digestivo son la boca, la faringe y laringe, el esófago, el estómago, el duodeno, la primera parte del intestino delgado, posteriormente el yeyuno, el ilion, el colon, el recto y finalmente el ano. Dentro de la función de nuestro sistema digestivo, la función específica del sistema digestivo, principalmente es introducir nutrientes y agua en el torrente circulatorio, así como también eliminar los productos de desecho resultantes de la degradación de nuestros alimentos, de la degradación hasta moléculas más simples. Desde el punto de vista de la visión general, un resumen de lo que involucra el proceso digestivo, sabemos que en la boca y en la orofaringe los alimentos son triturados y lubricados por el acto de la masticación. Además, en esta región, específicamente en la boca, inicia la digestión de los hidratos de carbono, así como también de las grasas. Luego los alimentos son propulsados hacia el esófago por este acto conocido como deglución. En el esófago simplemente sirve como un conducto hacia el estómago. El esófago prácticamente es nula la absorción de nutrientes que existe. Además, el esófago tiene características específicas desde el punto de vista del epitelio, ya que es una estructura que tiene que tener bastante protección por las características del contenido del bolo que avanza, que puede tener algunos elementos sólidos que pueden generar daños a un epitelio que es mucho más sensible, que no está preparado para recibir esas agresiones, ¿ya? El duodeno tiene un epitelio escamoso que está bastante protegido ante lesiones posibles por las características del bolo. El estómago es una estructura muscular también, músculo liso, y tiene la característica de retener temporalmente los alimentos, ya que ahí, mediante la secreción ácida gástrica, estos alimentos van a ser degradados. También inicia la digestión, moviendo los alimentos, y además secretan proteasas y ácido que va a formar este ácido clorhídrico, la secreción gástrica ácida. En el intestino delgado continúa la digestión y corresponde al sitio principal de absorción de nutrientes. El intestino delgado entonces es el principal sitio de absorción de nutrientes, como lo menciona en esta imagen, en esta diapositiva. Está compuesto por su parte inicial, el duodeno, el yeyuno, su porción media, y su porción terminal denominada ileo o ileón. El intestino grueso, por otra parte, tiene como función principal reabsorber fluidos y electrolitos
así como también almacenar la materia fecal antes de su expulsión final a través de, bueno, principalmente por el recto y finalmente por el ano. Desde el punto de vista del flujo sanguíneo hacia el intestino y el sistema digestivo, a diferencia de otros órganos, el drenaje venoso en esta región no regresa directamente al corazón, sino que primero se introduce la circulación portal que conduce al hígado para la metabolización de algunos componentes absorbidos por el intestino. La circulación esplácnica hacia las vísceras recibe aproximadamente el 25% del gasto cardíaco, una cantidad bastante desproporcionada relacionada a la masa del tracto gastrointestinal que te irriga. Y esto principalmente ya que esa circulación no va destinada principalmente a la nutrición y oxigenación de nuestro sistema digestivo, sino que tiene relación directamente con la absorción de nutrientes que son absorbidos para pasarlos a este sistema sanguíneo. Desde el punto de vista de la composición y la estructura, la organización del tubo digestivo, es bastante similar a lo largo de todo su trayecto, con algunas pequeñas diferencias, pero se mantiene la organización en estas tres capas, donde encontramos a la primera, que vamos desde lo más cercano al lumen hacia el exterior. La primera capa, denominada capa mucosa, caracterizada por presentar este epitelio mucoso con una amplia presencia de microvellosidades, de estas vellosidades intestinales, que a su vez sabemos que las células tienen microvellosidades, una estrategia importante para aumentar la superficie total de absorción en el intestino. Esta capa mucosa a su vez tiene una capa muscular de la mucosa, que conformarían entonces en su conjunto esta capa mucosa. Tenemos una capa submucosa, donde van los vasos sanguíneos, así como también una porción de nuestro sistema nervioso entérico, específicamente lo que se denomina el plexo submucoso, que es una parte de este sistema nervioso entérico, que es una porción específica de nuestro sistema nervioso autónomo destinada a nuestro sistema digestivo. Se menciona que este sistema nervioso entérico tiene tanta autonomía que se le ha denominado en algunos casos el pequeño cerebro del sistema digestivo. Y una tercera capa compuesta a su vez por dos subcapas, que es una capa muscular más externa, que está conformada primero por una capa de músculo liso, pero con orientación de sus células en forma circular, que son las que originan los movimientos de segmentación, contracciones en forma de anillos, que permiten la segmentación y el movimiento del contenido del tubo digestivo, así como también una capa muscular con orientación longitudinal, o sea, siguiendo el eje, la longitud del tubo digestivo, que es la que permite, mediante su contracción, los movimientos peristálticos de propulsión, movimientos propulsivos. Entre estas dos capas musculares, entre la capa muscular interna y la capa muscular externa, se encuentra la otra porción del sistema nervioso entérico denominada plexo mientérico. Desde el punto de vista de la organización histológica, podríamos decir celular, del tubo digestivo, también es bastante similar, con algunas pequeñas diferencias a lo largo del tubo, pero más o menos se organiza en forma de estas criptas que también permiten aumentar la superficie de absorción, donde encontramos en la parte más alta células absortivas superficiales que tienen estas microvellosidades, este borde en cepillo. Bueno, este borde en cepillo que además tiene microvellosidades, o sea, es mucho más el aumento en la superficie total. Estas células absortivas se encuentran más que nada en la superficie de la cripta. Y en la región del cuello encontramos a estas células caliciformes, que una de sus funciones principales es la secreción de mucina para la posterior formación del moco o mucosa que cubre a este tubo digestivo. Tenemos también en la parte más profunda células endocrinas que pueden secretar algunas moléculas de señalización que pueden regular tanto la motilidad como la secreción
del tubo digestivo, así como también células madre progenitoras stem cell que pueden diferenciarse en cada uno de los tipos componentes de esta cripta, en realidad del epitelio digestivo. En esta imagen se pueden observar las microvellosidades intestinales como un mecanismo de aumento de la superficie, y mientras más superficie tengamos, mayor capacidad tenemos de colocar transportadores en esta región para poder absorber los nutrientes. Desde el punto de vista de la regulación del tracto gastrointestinal, desde el punto de vista principalmente de los mecanismos que regulan tanto la secreción como la motilidad, tenemos una secreción o una regulación principalmente mediante la secreción endocrina. ¿Ah? Tenemos una célula que detecta algún cambio en específico, un estímulo en específico, y libera una hormona al torrente sanguíneo que va a estimular a una célula objetivo, a una célula blanco también denominada, en un tejido que se encuentra a distancia. Tenemos la secreción paracrina, por ejemplo, donde una célula cercana detecta un estímulo y se libera un mediador paracrino que va a tener como objetivo las células más cercanas. También tenemos la regulación neurocrina, ¿ya? Mediada principalmente por la liberación de neurotransmisores directamente a las células del tubo digestivo. Desde el punto de vista de la función de la regulación neural, tenemos un sistema de arco reflejo bastante típico, donde un estímulo va a ser detectado por sensores, tanto mecánicos y químicos. Estos sensores mecánicos y químicos, a su vez, gatillan respuestas a nivel del sistema nervioso entérico, gatillan la generación de potenciales de acción que van a terminar finalmente gatillando la acción de algunos efectores. Efectores los cuales encontramos efectores que afectan directamente la motilidad, la secreción o incluso el flujo sanguíneo de nuestro tubo digestivo. A su vez, estos sensores mecánicos y químicos, estos mecanosensores o quimiosensores, quimiorreceptores, que envían información al sistema nervioso entérico, también son capaces de enviar información como retroalimentación a nuestro cerebro y médula espinal, desde el punto de vista de que algunos estímulos incluso los podemos hacer integrar en nuestro sistema nervioso somático y poder ayudar mediante estos estímulos, mediante esta integración, algunas conductas voluntarias en función de nuestra alimentación. Por ejemplo, la saciedad, que es bastante clave la estimulación mediante estímulos químicos y mecánicos, sobre todo de distensión del estómago. El intestino está inervado principalmente por dos grupos de nervios. Tenemos nervios extrínsecos y nervios intrínsecos. El sistema nervioso extrínseco corresponde a nervios que inervan el intestino y que sus cuerpos celulares se encuentran fuera de la pared del intestino. Encontramos principalmente la presencia en los nervios vagos, ambos nervios vagos, que controlan casi los dos primeros tercios del sistema digestivo. Y del plexo sacro tenemos la presencia de estos nervios pélvicos que controlan, podríamos decir, el tercio final del sistema digestivo, esta región del colon. Y del punto de vista de el sistema nervioso entérico, sistema nervioso intrínseco, estamos hablando entonces que sus cuerpos neuronales están integrados en la pared intestinal, divididos en estos dos plexos: el plexo submucoso, así como también el plexo mientérico, antiguamente llamado plexo de Auerbach, que se encuentra entre estas dos láminas, la lámina circular interna y la lámina longitudinal externa. Un estímulo sobre la pared digestiva va a ser detectado por neuronas aferentes, que finalmente van a activar a interneuronas, y estas a su vez pueden afectar a neuronas eferentes para modificar la función en el tubo digestivo. El sistema nervioso entérico va a actuar de manera independiente de la inervación extrínseca. Si bien, como nosotros mencionamos anteriormente, las neuronas del sistema nervioso entérico están inervadas por neuronas extrínsecas, y así la función de estas vías reflejas puede ser modulada por nuestro sistema nervioso extrínseco, por algunas vías
dependientes del nervio vago o de los nervios pélvicos. Como este sistema nervioso entérico es capaz de manejar sus propias funciones integradas y rutas reflejas que son bastante complejas en sus funciones específicas, es por eso que a este sistema nervioso entérico se le define a veces como el pequeño cerebro de nuestro sistema o aparato digestivo. Aquí tenemos un circuito que ilustra la complejidad de nuestro sistema nervioso entérico, donde tenemos conexiones que incluso pueden estar en nuestro tronco encefálico o en la médula espinal, o en ganglios del sistema nervioso autónomo, específicamente ganglios simpáticos, y que hacen un circuito bastante complejo, ya sea si ustedes ven acá con células endocrinas como efectores finales que pueden mediante estas vías regular la secreción, así como también células secretoras propiamente tales y células directamente musculares que permiten la contracción del tubo digestivo, ¿ya? La información proveniente desde el propio tubo digestivo, desde mecanoceptores o quimioceptores, también puede estimular directamente la secreción de algún agente endocrino o la secreción ácida, por ejemplo, en algún sitio específico del tubo digestivo, como el estómago, o la secreción pancreática o la secreción biliar, así como también pueden regular mediante la vía simpática estas mismas vías. La respuesta ante la ingesta de alimentos, o sea, cuando nosotros ingerimos la comida, se puede dividir en algunas fases. Se puede dividir en una primera fase conocida como fase cefálica. Tenemos también la presencia de una fase oral, una fase esofágica, una fase gástrica, duodenal e intestinal. En cada fase la comida va proporcionando diferentes estímulos que pueden ser químicos o mecánicos, como ya vimos que se encuentran en una gran cantidad de estos quimioreceptores y mecanoreceptores. También pueden generar estímulos osmóticos relacionados con la carga osmótica del alimento ingerido, si son alimentos muy ricos en sales, menos concentrados en sales, así como a su vez otros estímulos. Y estos estímulos pueden activar diferentes mecanismos neurales, mecanismos paracrinos, mecanismos de secreción humoral o endocrina, para poder condicionar cambios en las funciones efectoras del tubo digestivo, ya sea de secreción o de motilidad de nuestro tubo digestivo. Iván Pavlov es muy importante específicamente por cuando hablamos de la fase cefálica y oral. Y esta fase cefálica y oral se refiere a la activación del tracto gastrointestinal como preparación para la ingesta. Se denomina fase cefálica porque hay una integración importante entre la regulación de nuestro sistema digestivo con integración sensorial que puede ser integrada en nuestra corteza. Son estímulos que se integran y se hacen conscientes. Por ejemplo, estímulos visuales, el ver la comida, estímulos químicos como el olor de la comida, o incluso los sonidos, el sonido característico de algunas comidas en particular. Ellos ya pueden ir preparando el sistema digestivo y pueden gatillar secreción de, por ejemplo, saliva, aumenta la secreción salival, aumenta la secreción de ácido gástrico, aumenta la motilidad del tubo en general como preparación para la ingesta. Esta fase fue descrita por Iván Pavlov mediante sus estudios de condicionamiento clásico en animales, específicamente en sus perros. Ya bastante famosos son los perros de Pavlov, donde él realizaba fístulas para poder obtener la saliva y las secreciones digestivas de estos perros que eran condicionados ante la aparición de la comida. ¿Ah? Simplemente la aparición de la comida ya gatillaba el aumento en la secreción y la motilidad del tubo digestivo en estos perros. Estímulo que incluso después fue reemplazado por un estímulo auditivo, o sea, fue condicionado el estímulo y ni siquiera necesitaban ver la comida o sentir el olor de la comida, sino que simplemente con una campanilla, un timbre, el cual estaba asociado siempre a la aparición de la comida, ya ese simple timbre permitía gatillar estas respuestas de salivación, aumento en la secreción y aumento en la motilidad. De ahí que se describe esta fase como la fase cefálica.
La anticipación a la comida y este estatus psicológico del individuo, como por ejemplo estados de ansiedad, también pueden alterar la respuesta cognitiva a una comida. De ahí vienen todos los trastornos alimentarios de cuando hay crisis ansiosas, etcétera. Por lo tanto, de cualquier forma, la vía final común va a ser la actividad de núcleos motores dorsales en la médula, y la activación de estos núcleos va a llevar a su vez a una actividad aumentada en las fibras que se dirigen al tracto gastrointestinal por el nervio vago. O sea, es bastante dependiente del nervio vago este sistema, y específicamente la respuesta, la fase cefálica de la ingesta de alimentos. Si bien, ¿no es cierto?, como contrapartida, las fibras eferentes activan neuronas motoras postganglionares, que a su vez son motoras, esta activación origina a su vez un cambio en la función de las células efectoras. Todas las respuestas van a estimular la habilidad del tracto gastrointestinal para recibir y digerir la comida. Esa es en realidad la importancia principal de nuestra fase cefálica. La fase oral es exactamente las mismas respuestas, son las mismas vías nerviosas, también se dirigen por el nervio vago, pero la única diferencia es que aquí la comida además está en contacto con la superficie ya del tracto gastrointestinal. Estamos hablando de cuando el contenido, cuando el alimento está en la boca. Por lo tanto, aquí hay un estímulo adicional que es generado en la boca, que es un estímulo primero mecánico. O sea, el bolo ya en la boca estimula mecánicamente el tubo digestivo, así como también un estímulo químico. El gusto es bastante importante para poder definir finalmente qué es lo que hacemos con el alimento. Si el alimento tiene un gusto en particular agradable, esto va a favorecer la deglución, y se favorece que nosotros, una vez que terminemos la masticación, nosotros generemos la deglución para transportar ese contenido hacia el estómago. Si el sabor es desagradable, por ejemplo, el sabor de algún alimento que está en mal estado, que está descompuesto, obviamente se inhibe la deglución y genera por el contrario el rechazo, que puede llevar incluso a una arcada y al vómito si es que esto fue en parte ya deglutido. Por eso es que muchas de estas respuestas iniciadas por la presencia de comida en la cavidad oral son idénticas a las iniciadas en la fase cefálica, porque la vía principal es la misma. ¿Ya? En la fase oral no solamente tenemos la respuesta del gusto, sino que también el olfato. O sea, el olfato se mezcla mucho con el gusto, sobre todo cuando tenemos ya el bolo en la boca, producto de la lubricación que permite la saliva y que favorece el contacto del alimento con las papilas de la lengua. La boca es importante también para la ruptura mecánica de la comida y para iniciar la digestión. La masticación lo que hace es dividir y mezclar la comida con enzimas salivales, específicamente la amilasa y las lipasas linguales, con la mucina, que a su vez lubrica la comida para la masticación y la deglución. En la boca prácticamente no hay absorción, es mínima la absorción de carbohidratos, así como también de algunos lípidos. Si bien hay secreción enzimática, hay digestión de azúcares y de lípidos, la absorción a nivel de la boca es mínima, ¿no? Aunque si bien el alcohol y algunos fármacos se pueden absorber con facilidad en la cavidad oral, producto de sus características específicas. De cualquier forma, como ocurre en la fase cefálica, es importante entender y tener claro que la estimulación de la cavidad oral va a iniciar respuestas en partes más distales del tracto gastrointestinal como preparación general para recibir el alimento. Desde el punto de vista de la secreción intestinal, en el tracto gastrointestinal se producen distintas secreciones asociadas a las glándulas del tracto gastrointestinal, por ejemplo las glándulas salivales, el páncreas, el hígado, y a su vez también desde glándulas que forman parte de la pared del tubo digestivo propiamente tal. O sea, en el mismo tubo digestivo vimos que habían células secretoras de mucina, que secretan mucina y por lo tanto generan esta secreción mucosa. Tenemos también la presencia de algunas células que son capaces de secretar protones y cloruro y por lo tanto formar cloruro, ácido clorhídrico en la secreción gástrica. Y así como también tenemos células secretoras de algunos factores humorales, ¿ya? Factores hormonales, de secreción endocrina, paracrina incluso, ¿ya? Por lo tanto,
la secreción se encuentra a todo nivel en el tracto gastrointestinal. Las secreciones pueden ser que vienen de sus glándulas, pueden incluir agua, electrolitos, proteínas y algunos agentes humorales, como ya mencionamos. El agua claramente es muy esencial para generar el ambiente propicio, un ambiente acuoso necesario para la acción eficiente de las enzimas que actúan para digerir los alimentos. También se secretan electrolitos, que es muy importante para la generación de un gradiente osmótico, para que se conduzca el movimiento del agua, para que también exista secreción de agua desde las células hasta el alimento, para lubricarlo de manera constante. Así como también las enzimas digestivas secretadas en los fluidos son las capaces de catabolizar, o sea, acelerar una reacción química, catabolizando la ruptura de macronutrientes de la comida ingerida hasta generar estas moléculas básicas como por ejemplo monosacáridos, aminoácidos provenientes de las proteínas y de los péptidos, así como también los ácidos grasos más básicos que son los que pueden ser absorbidos por parte de nuestro intestino. También encontramos componentes inorgánicos en nuestras secreciones, pueden ser específicos en cada región y dependen de las condiciones de cada porción del tracto gastrointestinal. Podemos encontrar electrolitos, incluyendo protones, bicarbonato, ¿ah? Por ejemplo, la secreción ácida que tiene ácido clorhídrico, elevada en protones, así como también la saliva que contiene una cantidad importante de bicarbonato. Los constituyentes orgánicos son enzimas para la digestión. También encontramos la secreción de mucina para la lubricación y protección de la mucosa y otros factores como factores de crecimiento. También se liberan inmunoglobulinas y algunos factores que facilitan la absorción de los nutrientes. La secreción de saliva ocurre principalmente durante las fases cefálica y oral de la ingesta. Esta se lleva a cabo por la estimulación de la secreción de las glándulas salivales. Las funciones principales de la saliva incluyen lubricar e hidratar la comida, también solubilizar el material para permitir el gusto. Es muy difícil sentir el sabor de la comida si es que no hay saliva, ya que el elemento que por lo general es sólido y está poco hidratado, es muy difícil poner en contacto entonces las moléculas con las papilas de la lengua si no han sido solubilizadas con la saliva. También favorece el inicio de la digestión de los hidratos de carbono por las enzimas que encontramos en la boca, aunque si bien inicia la digestión de estos hidratos de carbono, no va a ser tan importante a nivel de las primeras partes del tubo digestivo. La saliva también permite el aclaramiento y neutralización de las secreciones gástricas que refluyen desde el estómago hacia el esófago de manera normal. De manera normal siempre vamos a tener cierto grado de reflujo gastroesofágico, el cual siempre va a ser neutralizado por la deglución constante de saliva, que al ir acumulándose por su secreción constante, vamos deglutiendo esa saliva, la cual sirve para neutralizar ese reflujo ácido. También la saliva tiene una acción antibacteriana importante para la salud global de la cavidad oral y los dientes. Es por eso que la secreción constante de saliva también ayuda a proteger la cavidad oral, así como también la salud dental. Por eso es importante y muchas veces recomiendan masticar un chicle que además de servir como un elemento de barrido que limpia constantemente los dientes, también favorece la secreción de saliva. Tenemos glándulas salivales ubicadas en 3 zonas específicas. Tenemos principalmente las glándulas parótidas, tenemos la glándula submandibular y la glándula sublingual. Desde el punto de vista de la anatomía de la glándula salival, están formadas por estas especies de cavidades que se denominan acinos, donde encontramos la presencia de estas células de secreción serosa, así como también encontramos en algunos lados células que secretan una secreción más mucosa. Va a depender de la zona de la glándula que estemos hablando y de la glándula en particular, cuáles tienen un predominio de secreción serosa y cuáles tienen un predominio de secreción mucosa. Todos estos acinos, todos ellos finalmente desembocan en un conducto secretor común. La saliva se puede producir a un flujo máximo
que puede ir en torno a 1 ml de saliva por minuto por cada gramo de glándula, lo que es bastante importante si pensamos en que cada gramo de glándula puede producir 1 ml por minuto, puede producir su propio peso en un minuto en cuanto a la secreción. Y es por eso que el flujo sanguíneo que llega a las glándulas salivales, secretando su máxima capacidad, es aproximadamente 10 veces mayor que el que llega a igual masa de músculo en contracción activa. O sea, claro, estamos pensando de que las glándulas salivales son bastante pequeñas, pero en cuanto a proporción, cuando las glándulas salivales están secretando a su máxima capacidad, les llega una cantidad que en proporción es 10 veces mayor que lo que recibiría un músculo esquelético en contracción activa. Todo esto para poder producir esta secreción salival constante. Por otro lado, los nervios parasimpáticos, cuando son estimulados, ¿ah?, específicamente hacia las glándulas salivales, va a aumentar el flujo sanguíneo dilatando los vasos sanguíneos de estas glándulas, favoreciendo, por lo tanto, y aumentando el aporte sanguíneo y favoreciendo la producción y secreción de saliva. La saliva tiene una composición característica que cuando es secretada por parte y sale de la célula, tiene una composición bastante similar al plasma, pero a medida que va avanzando por el tubo, por el conducto secretor, va cambiando su composición y la saliva va, si la comparamos con el plasma, tiene una mayor concentración tiene una concentración similar o una menor concentración de sodio en realidad, tiene una mayor concentración de bicarbonato, una menor concentración de cloruro y una mayor concentración de potasio, ¿ya? Y esto es producto de que durante el avance el tubo secretor, las células del tubo secretor van a generar diversos mecanismos de reabsorción y de secreción de algunos de estos electrolitos. Como vemos acá, esta secreción primaria es bastante similar al plasma, pero a medida que va saliendo la saliva, se va produciendo una reabsorción de sodio, por eso que tiene menor concentración de sodio. Va habiendo una secreción de potasio, lo que hace que la saliva tenga más potasio que el plasma, menor cantidad de cloruro y una mayor concentración de bicarbonato. La deglución se produce mediante un reflejo. El reflejo de la deglución es una consecuencia de poner en contacto el contenido de la boca con la mucosa faringe y laringe, que van a gatillar este reflejo de deglución. Es una secuencia bastante ordenada de eventos que impulsan la comida desde la boca hacia la faringe y de ahí al estómago. Esta cadena de reflejos también es vital, ya que tiene interacción con la vía respiratoria, y específicamente como el esófago y la tráquea se encuentran en un espacio reducido y con una vía que puede ser común, y por lo tanto el contenido gástrico en alguna eventualidad podría pasar a la vía respiratoria. Obviamente tenemos la epiglotis que evita físicamente esa situación, ¿ya? De manera vital, la deglución inhibe la respiración, lo que impide la entrada de comida en la tráquea durante la deglución. La deglución tiene una fase inicial que es voluntaria y se inicia cuando la punta de la lengua separa el bolo alimenticio del resto de la comida. Nosotros no nos tragamos muchas veces todo el contenido de la boca y lo podemos separar en partes y podemos deglutirlo en diferentes cantidades, y por eso que la lengua puede separar el bolo del resto de la comida, y primero la punta de la lengua y luego las porciones posteriores presionan contra el paladar duro, empujando hacia atrás el contenido. Esto mueve el bolo entonces hacia atrás y hacia arriba, y así el bolo es obligado a ir hacia la faringe, donde estimula receptores, mecanoreceptores, que inician el reflejo de la deglución. Una vez que el contenido pasa al esófago, es el esfínter esofágico superior el que regula, y regula su paso hacia el esófago, y finalmente el esfínter esofágico inferior el que va a regular el paso desde el esófago hacia el estómago. Estos esfínteres tienen dos funciones principales: impulsan la comida desde la boca hacia el estómago y evitan a su vez su retorno. Los esfínteres también protegen las vías aéreas, ya que
este contenido, si es que retorna a la laringe, puede pasar hacia la vía aérea y también protegen el mismo esófago y la vía aérea de secreciones ácidas gástricas. Por lo tanto, estos esfínteres tienen una función protectora, además de una función motora. Si vemos aquí, la deglución tiene bastantes fases, donde la lengua empuja hacia arriba y hacia atrás. Esto se mezcla con el cierre de la nasofaringe para evitar que el contenido de la boca y de la faringe pase hacia la cavidad nasal, ¿no? Que es lo que ocurre cuando estamos tomando líquido y por alguna razón nos reímos de manera súbita y el líquido puede pasar a la cavidad nasal y salir por la nariz. Estos eventos ocurren y se intercalan, se sobreponen unos con otros, ¿ya? Hasta finalizar con la contracción de la faringe y finalmente que el bolo entre en el esófago. Como habíamos mencionado, estos esfínteres esofágicos, el esfínter esofágico superior y el esfínter esofágico inferior o cardias, tienen funciones implicadas tanto en el movimiento de la comida, así como también en la protección de la vía aérea y del esófago. Si vemos acá en esta columna del lado izquierdo, tenemos las funciones propulsivas de esta parte del tubo digestivo y tenemos los efectos protectores en el lado derecho. Si vemos la faringe, tiene una función principalmente propulsiva, que es permitir pasar la comida hacia el esófago mediante la deglución. El esfínter esofágico superior, del punto de vista de la propulsión, de la motilidad, es el que permite la entrada de comida en el esófago, así como también el que evita su retorno a la faringe, pero tiene un efecto protector, ya que protege las vías aéreas del material deglutido y también protege las vías aéreas del reflujo gástrico. El esófago propiamente tal tiene una función propulsiva de transportar el bolo desde la faringe hacia el estómago y tiene una función protectora de limpiar el material refluido del estómago. El esófago, con sus contracciones peristálticas, constantemente permite limpiar material que puede refluir desde el estómago de manera normal. El esfínter esofágico inferior, por su parte, como función propulsiva o de motilidad, es el que permite la entrada de comida en el estómago y a su vez, del punto de vista protector, también protege al esófago del reflujo gástrico, que si bien ocurre de manera normal, sería mucho mayor sin la presencia de este esfínter esofágico inferior. En el esófago, el contenido, el bolo que va descendiendo va estimulando mecanoceptores, ¿ya? La estimulación de estos mecanoceptores va a gatillar vías reflejas que inician una onda peristáltica denominada, ¿ya?, peristalsis primaria. Esta onda peristáltica va alternando contracción y relajación de los músculos lisos a lo largo del esófago y esta peristalsis primaria tiene una velocidad de avance de entre 3 a 5 centímetros por segundo. Si bien es un paso bastante, una onda bastante rápida, ¿ya?, le toma al alimento aproximadamente 10 segundos en llegar, una vez que es deglutido, hasta el estómago. La distensión del esófago provocada por el bolo entonces inicia esta onda primaria, pero a su vez se genera una peristalsis secundaria posterior a la peristalsis primaria, ya que rara vez la peristalsis primaria es suficiente para vaciar todo el contenido del esófago y por lo tanto el contenido restante tiene que ser vaciado o aclarado por una peristalsis secundaria y una siguiente peristalsis que se denomina a su vez peristalsis secundarias. O sea, después de la peristalsis primaria todo el resto son peristalsis secundarias. La primaria es la inicial, que se gatilla con la presencia inmediata del bolo, y todas las otras se definen como peristalsis secundarias. ¿Cuántas peristalsis secundarias van a ocurrir? Las necesarias para aclarar el contenido por completo desde el esófago. En esta manometría, en esta imagen, se muestran las diferentes presiones a lo largo del tubo digestivo mediante la deglución. Se registran con un manómetro, específicamente un globo que detecta la presión de cada uno de estos sectores. Si vemos la presión en la faringe, cuando se genera la deglución, la presión aumenta, porque el contenido presiona la faringe y por eso es que la presión de la faringe aumenta. Sin embargo, en el esfínter esofágico superior tiene una presión constante. Si ustedes ven la presión
del esfínter no es cero, sino que es de aproximadamente 60 milímetros de mercurio, ya que los esfínteres se encuentran en una contracción tónica constante para evitar eh, que el contenido esofágico se devuelva a la faringe. Pero cuando se genera la dilución, el esfínter esofágico superior disminuye su presión por relajación del esfínter, y una vez que el esfínter se relaja y se abre permitiendo el paso del contenido, nuevamente se contrae, manteniendo nuevamente su tono de contracción. En las distintas porciones del esófago, obviamente la presión va a aumentar cuando pase el contenido, cuando pase el bolo por la región en que se está midiendo. Y en el esfínter esofágico inferior, la situación es bastante similar. Con la deglución, la presión cae bastante por relajación del esfínter para posteriormente subir y mantenerse elevada. Tener un descenso para equiparar el valor inicial, que si ustedes ven no es cero, ya que los esfínteres tienen ese grado de contracción tónica constante, que como ya explicamos, su función es evitar, en este caso, el reflujo gástrico. En este video se muestra una onda peristáltica esofágica. El esófago, al distenderse, genera un efecto reflejo a nivel del estómago denominada relajación receptiva del estómago. O sea, la distensión del esófago produce una relajación gástrica adicional, producto de que la parte proximal del estómago, específicamente conocida como el fondo gástrico, se relaja al mismo tiempo que el esfínter esofágico inferior. Esto se produce con cada deglución. Por lo tanto, cada vez el estómago va relajándose más con cada deglución de comida, y su función principal va a ser permitir que el estómago admita grandes volúmenes con un aumento mínimo en la presión intragástrica. Esto con el objetivo de evitar que el contenido gástrico tenga una mayor facilidad para el reflujo, porque si aumenta la presión gástrica por sobre la presión esofágica, bastaría la apertura del esfínter esofágico inferior para que rápidamente haya un reflujo desde una zona de más presión, como sería el estómago, hacia el esófago. Esta relajación receptiva que se produce con cada deglución permite entonces aceptar grandes volúmenes con un aumento mínimo en la presión intragástrica, lo que evita entonces la generación de este reflujo y por lo tanto permitiendo que el contenido se mantenga en el estómago, que como habíamos mencionado anteriormente, junto con el colon, son dos de los territorios del tubo digestivo donde el alimento tiende a permanecer por un mayor tiempo. La fase gástrica, una vez que la comida ingresa en el estómago, proveniente desde el esófago, va a producir estimulación mecánica de la pared gástrica mediante la distensión y estiramiento de estos músculos lisos. A su vez, los oligopéptidos y aminoácidos que ingresan también proporcionan una estimulación química cuando se encuentran en la luz gástrica. Y la regulación de esta función gástrica durante la fase gástrica depende de vías endocrinas, paracrinas a su vez, también como las vías neurales. El estómago se puede dividir en tres regiones anatómicas, denominadas el cardias, el cuerpo gástrico, también conocido como fondo, y el antro. ¿Ya? En esta región, de la región más superior, compuesta por el esfínter esofágico inferior y el cardias, desde el punto de vista de la secreción luminal, que es lo que se secreta en esta zona, se secreta principalmente moco y bicarbonato, ya que tiende a ser una zona bastante en común con el esófago. Desde el punto de vista de la motilidad, habíamos visto que tiene la función preventiva de reflujo, también permite la entrada de la comida y regula el eructo, o sea, la liberación de gases generados por la digestión de algunos alimentos,
Esos gases son liberados hacia el esófago, ¿ya? Mediante la relajación de este esfínter esofágico inferior. En el fondo y el cuerpo, la secreción luminal principalmente es de protones, para la secreción ácida. También existe liberación de factor intrínseco, un factor muy importante para la absorción de la cianocobalamina, muy importante también posteriormente para la formación y de algunos factores específicos en la sangre. Hay secreción mucosa, hay secreción de bicarbonato, pepsinógenos para la posterior transformación en pepsinas, que van a ser las que permiten la digestión de los péptidos, y la lipasa para la digestión de los lípidos. Del punto de vista de la motilidad, esta región del fondo y el cuerpo del estómago tiene una función de reservorio, ya que es la que mantiene el contenido gástrico por un tiempo importante. Tiene esta contracción tónica que se genera durante el vaciado. Cuando el contenido gástrico pasa al duodeno, esta región tiene que tener cierto grado de contracción para evitar que se devuelva, sino que el paso siempre sea de esta región del antro hacia el duodeno. En esta región final, que es el antro y el píloro, la región antral y el esfínter pilórico, la secreción luminal también es muy similar, ya que es una región de transición y solamente se secreta moco y este bicarbonato. Y esta región, del punto de vista motor, es muy importante porque aquí se produce el mezclado, el triturado, el cribado de los alimentos mediante una contracción que se produce como una onda de retropulsión, donde el contenido, la contracción avanza como una onda similar a una onda peristáltica, y al comprimir el alimento en esta zona, al comprimirlo contra el esfínter pilórico y al aumentar la presión de esta zona, el contenido gástrico sale expulsado en dirección opuesta hacia acá, y ese contenido gástrico propulsado a una alta velocidad permite el choque con esta región del antro, con esta región de la pared del estómago, permitiendo entonces el cribado y que las partículas vayan disminuyendo cada vez en su tamaño. A su vez, el esfínter pilórico también regula el vaciamiento gástrico hacia el duodeno. El recubrimiento del estómago, por otro lado, está compuesto de un epitelio bien característico que forma estas criptas gástricas, a diferencia de las criptas en el colon, que se denominan criptas colónicas. Y la mucosa gástrica, su superficie, está dividida en 3 regiones distintas basándose en la estructura de las glándulas. O sea, si bien teníamos 3 regiones anatómicas del punto de vista de la contracción, de la secreción, también se pueden dividir en estas regiones del punto de vista de la secreción. ¿Ya? La región glandular del cardias contiene principalmente células secretoras de moco, como lo vimos en la tabla. El resto de la mucosa gástrica está dividida en las regiones oxíntica o parietal, secretoras de ácido, que está localizada por encima de la curvatura gástrica, equivalente a la parte más proximal del estómago. Y en el antro gástrico, ¿ya? Aquí no hay células parietales, por lo tanto en el antro no hay secreción ácida, por lo tanto el antro no secreta ni ácido ni tampoco factor intrínseco. Las glándulas de la mucosa antral contienen principalmente células principales, células endocrinas, y entre las células endocrinas se encuentran algunas células denominadas células G que secretan gastrina y las células D que secretan somatostatina. Ambas moléculas de regulación de la secreción ácida respectivamente en el estómago. Aquí vemos el componente del epitelio gástrico, ¿ah? Específicamente en esta región del cuerpo. Vemos entonces la presencia de células epiteliales superficiales que tienen este epitelio absortivo, ¿ya? Tenemos en la región del cuello de esta cripta gástrica la presencia de células mucosas. Tenemos también células madres progenitoras cuya división puede dar origen a cualquiera de estos tipos celulares. Tenemos la presencia importante de estas células parietales u oxínticas que no la encontramos en el resto del tubo digestivo, que son las encargadas de secretar el ácido clorhídrico, en realidad los protones y el cloruro para formar el ácido clorhídrico. Y tenemos también en esta región ya más central estas células principales y células endocrinas encargadas de secretar gastrina y somatostatina.
Las células parietales, también denominadas células oxínticas, secretan ácido y factor intrínseco, ¿ya? El factor intrínseco es una glucoproteína necesaria para la absorción de cianocobalamina, específicamente el complejo B12, en el ilion. Clave esta vitamina para la formación del glóbulo rojo. Si ustedes ven aquí, encontramos a esta célula cuando se encuentra en reposo. Tiene esta superficie que, si bien es una superficie más amplia que el que podría tener una célula normal, cuando aumenta la actividad digestiva, esta célula se estimula y todas estas vesículas contenidas acá, estas túbulos vesículas, se agregan a la membrana para aumentar de manera considerable la superficie de la membrana donde se pueden insertar intercambiadores. En realidad, no son intercambiadores, sino que son protón ATPasas. ATPasas que permiten la secreción activa de protones hacia el lumen del estómago, hacia el lumen gástrico, y por lo tanto la formación de este ácido clorhídrico. También tenemos células principales, ¿ah? Secretan pepsinógenos, no secretan ácido estas células principales. Las pepsinas son endopeptidasas, es decir, hidrolizan enlaces peptídicos internos y por lo tanto inician la digestión de proteínas hidrolizando uniones peptídicas muy específicas. Estas células principales entonces son las secretoras de estos pepsinógenos. También encontramos células denominadas, estas células secretoras de moco, que se localizan en el cuello, ¿no? Que secretan mucina, células caliciformes. Así como también encontramos estas células endocrinas. Entre estas células endocrinas encontramos a estas células similares a las enterocromafines. Son similares a un tipo celular muy característico que las hace llamarse células ICL. Y estas células ICL liberan histamina. La histamina es un importante regulador de la secreción ácida gástrica, ¿ya? Y es por eso que uno de los principales, no principales, sino que uno de los tratamientos iniciales para los casos de reflujo gastroesofágico o de gastritis por un aumento en la secreción ácida eran tratados con antihistamínicos. En ellos uno de los más utilizados es la ranitidina, ¿verdad? La ranitidina es un antihistamínico que, si uno lo piensa inicialmente, los antihistamínicos son principalmente utilizados para el tratamiento de cuadros alérgicos, rinitis, ¿ah? La ranitidina, por ser un antihistamínico, también permitía regular la secreción ácida gástrica, ¿ya? Mucho más efectivos ahora son los tratamientos que inhiben la secreción de protones mediante una inhibición de la actividad de la protona ATPasa, como por ejemplo el omeprazol. Dentro de las funciones gástricas, entonces, como resumen, encontramos como almacenamiento, actúa como reservorio temporal de la comida, cuya función principal va a ser mantenerlo ahí para su degradación. El alimento va a ser degradado por la presencia de este ácido clorhídrico. Además tiene secreción ácida que tiene un rol bactericida, ya que el intestino delgado tiene una cantidad importante de bacterias que no pueden colonizar el estómago por la presencia de esta secreción ácida gástrica. La secreción ácida también permite activación de los pepsinógenos, que se activan a pH muy bajo, ¿ah? Solamente cuando el pH es bajo, los pepsinógenos se activan a pepsina y por lo tanto comienza la digestión de los péptidos, ¿ya? Y para finalmente permitir la degradación, la digestión de los péptidos para obtener aminoácidos. También el estómago secreta factor intrínseco para poder absorber posteriormente la vitamina B12. Y en el estómago también se secreta el moco y bicarbonato para proteger la mucosa gástrica. También el estómago permite la secreción de agua como lubricante y suspensión acuosa de los nutrientes en este ácido clorhídrico. También tiene una actividad motora para mezclar las secreciones, el ácido o las pepsinas con la comida. Y también una actividad motora para regular el paso de contenidos hacia el duodeno, para regular el vaciamiento gástrico. El jugo gástrico sabemos que es una mezcla de la secreción de las células epiteliales de la superficie, también de las células de las glándulas gástricas, pero uno de los componentes más importantes son los protones. Esta secreción tiene lugar gracias a un elevado gradiente de concentración,
Por eso es que la secreción de protones por la mucosa parietal es un proceso que requiere mucha, pero mucha energía, ya que estamos hablando de protones ATPasas, o sea, secreción activa, transporte activo contra el gradiente de protones, lo que requiere entonces gasto de ATP. ¿Ya? La secreción ácida gástrica es un proceso que lleva un gasto energético importante. ¿Mm? En esta célula, que representaría una célula parietal, una célula oxíntica, se muestra el mecanismo de secreción de protones y cloruro, ¿ya? En una célula parietal activada en la mucosa gástrica. Aquí tenemos como un protagonista al metabolismo propio de la célula, cuyo metabolismo para producir ATP va a producir también como un desecho CO2. ¿No? Tenemos aquí algunos transportadores que sabemos que este CO2 cuando se hidrata forma ácido carbónico, el cual se va a disociar en bicarbonato y en protones. Existe un transportador en esta región de la membrana basal que va a intercambiar el bicarbonato a favor del gradiente de entrada de cloruro. Tenemos canales de salida constante de potasio, estos canales de reposo del potasio, muy característico de todas las células, así como también una sodio-potasio TPasa, que es la que permite mantener este gradiente de potasio y por lo tanto mantener a esa célula normal con el potasio que constantemente está saliendo. ¿Ya? Pero la formación de protones propia del metabolismo es utilizada, ¿ya? Con un proton potasio TPasa. ¿Ya? ¿Qué es lo que hace esta proton potasio TPasa? A favor del gradiente de entrada de potasio que se genera a este nivel, producto de la salida constante de potasio que está generándose acá, ¿ya? Podemos intercambiar entonces protones con potasio gastando energía. Y a su vez, un canal que permite la salida entonces constante de cloruro. Cloruro que está entrando por este intercambiador, está saliendo a la luz gástrica para mezclarse con los protones y formar este ácido clorhídrico. El pH del estómago en condiciones de reposo, en condiciones basales, podríamos decir en condiciones donde no hay este proceso de actividad gástrica importante, el pH del estómago es un pH que va entre 4 a 6. Pero tras ser estimulado, el pH de las secreciones gástricas puede disminuir un pH menor a 2, que es altamente ácido. ¿No? Cuando los valores de pH son menores a 3, los pepsinógenos se activan y se activan rápidamente a pepsinas. Y esto es lo que permite entonces la digestión de las proteínas y de los oligopéptidos en el estómago. El pH gástrico bajo también contribuye a evitar la colonización bacterial del estómago desde el intestino delgado. Una de las bacterias que logra sortear este ácido gástrico y establecerse en una región específica de la mucosa gástrica, que tiene un pH mayormente alcalino o neutro principalmente, es la bacteria conocida como el Helicobacter pylori. A su vez, la inervación parasimpática, mediante el nervio vago, es el principal estimulante de la secreción gástrica de protones. Tenemos dos vías. Una vía directa, donde es la acetilcolina, la gastrina y a su vez la histamina, que van a estimular la célula parietal, desencadenando la secreción de protones hacia la luz intestinal. Acá tenemos las células parietales oxínticas, tenemos a esta proton potasio TPasa que permite esta secreción de protones. La acetilcolina estimula la secreción de protones. La histamina estimula la secreción de protones y a su vez la gastrina también estimula la secreción de protones. Cualquiera de estos tres estímulos iniciales entonces van a estimular la secreción de protones y por lo tanto disminuir el pH gástrico. Tenemos una vía indirecta donde la acetilcolina y la gastrina también pueden estimular a su vez a esta célula ICL, a esta célula similar a las enterocromafines, lo que finalmente permite la liberación de esta célula de histamina, la que a su vez, como vimos anteriormente, también puede estimular la secreción ácida gástrica. Tenemos entonces una vía directa y una vía indirecta
por medio de la liberación de histamina a través de estas células similares a las enterocomafinas o célula ICL. La comida en el estómago origina finalmente distensión y estiramiento del estómago, que van a ser detectados por las terminaciones nerviosas aferentes sensitivas de nervios vagales aferentes y van a transmitir información hacia la médula, que conduce la actividad de las fibras del nervio vago mediante un reflejo vago-vagal, que es el reflejo de relajación receptiva, el que permite entonces esta relajación y a su vez también por una vía vago-vagal posteriormente va a estimular la motilidad. Aquí tenemos la liberación de gastrina mediada por reflejos vago-vagales y también por vía endocrina que estimula la secreción ácida y peptídica durante la fase gástrica. Si ustedes ven la distensión del estómago producto del aumento en el contenido, va a permitir entonces, y obviamente la estimulación directa, ¿ya? Las pepsinas también pueden estimular, en realidad los oligopéptidos pueden estimular la secreción ácida, pero la distensión principalmente por una vía vago-vagal, ¿ya? A una región específica del tronco encefálico, va a estimular por una vía el aumento de la secreción de protones, el aumento de la secreción de pepsinógenos y de gastrina, ¿ya? Como vimos acá, entonces, los oligopéptidos degradados por estas pepsinas, a su vez estimulan mediante esta vía endocrina, ¿ya? Una mayor secreción de protones y de pepsinógeno. También existe una regulación por retroalimentación, y es que cuando la concentración de protones alcanza cierto nivel, o sea, cuando el pH es más bajo de 3, se libera somatostatina por parte de las células D, y esa somatostatina tiene una acción paracrina sobre las células G para disminuir la liberación de gastrina. Y por lo tanto, al disminuir la liberación de gastrina, se disminuye entonces la secreción ácida gástrica. O sea, cuando el pH alcanza cierto nivel, hay cierto grado de retroalimentación para que no siga habiendo secreción de protones y por lo tanto no siga disminuyendo el pH. El ácido, a su vez, en el antro estimula la liberación de somatostatina, que es lo que vemos acá, por estas células D, para inhibir a las células G, que son las que liberan gastrina. Y como vimos, la gastrina, a su vez, también estimulaba la secreción de protones. Por lo tanto, la liberación de somatostatina va a desencadenar entonces una disminución en la liberación de protones y por lo tanto de ácido gástrico. Desde el punto de vista de la digestión en el estómago, sabemos que la digestión va a estar mediada por las amilasas que degradan los hidratos de carbono, ¿ya? Esto tiene lugar en el estómago. La amilasa es sensible al pH y se inactiva con un pH muy bajo, ¿ya? Pero sabemos que en el estómago sigue existiendo digestión de hidratos de carbono, porque si bien el bolo, ¿no es cierto?, venía mezclado con amilasa, lo que está rodeando al bolo va a ser ácido, pero en el interior queda cierto grado de amilasa y sigue habiendo digestión de hidratos de carbono. Una vez que toman contacto estas amilasas con el pH ácido, se inactivan. Si bien los patrones de mezclado entonces y la motilidad gástrica proporcionan la formación de una emulsión, van a formar una emulsión de lípidos y lipasa gástrica, estos se expulsan a la superficie gotitas lipídicas y esto va a generar ácidos grasos libres y monoglicéridos, que son los principales que nosotros vamos a absorber en nuestra dieta. La mucosa gástrica, si nosotros pensamos que hay un pH bastante bajo, un pH 2 en algunos casos, pensamos que nuestra mucosa gástrica está bastante en peligro de ser degradada por esta secreción ácida. Sin embargo, la secreción mucosa que se libera por estas células caliciformes que liberan mucina, ¿no?, en esta superficie luminal, ¿no?, además tenemos secreción alcalina en el constituyente, generan una barrera mucosa gástrica. Y esta barrera mucosa previene entonces que el epitelio mucoso sea lesionado por el contenido gástrico. La capa de gel mucoso que se pone inmediatamente sobre el epitelio de absorción tiene un grosor aproximado de 2 milímetros
y esto separa de forma efectiva las secreciones ricas en bicarbonato de la superficie epitelial de los contenidos de protones de la luz gástrica. O sea, las células epiteliales en su superficie tienen un pH muy cercano al pH neutro. Y esto es generado por esta mucosa, por esta capa de moco, ¿ya?, que separa al pH 2 que encontramos en el jugo gástrico del epitelio, que se encuentra con un pH muy cercano a 7 en la superficie celular. Por lo tanto, esto tiene dos funciones principales. Una, evitar el daño por el ácido de esta superficie celular. Y además tiene un rol muy importante, ya que estas células, nosotros estamos en presencia de un jugo gástrico que contiene pepsinas, o que en realidad contiene pepsinógenos. Y cuando el pH es bajo se activan a pepsinas y son capaces de degradar proteínas. Proteínas que están presentes en estas células. O sea, estamos hablando de que el jugo gástrico podría fácilmente degradarlos por el contenido ácido, pero a su vez por enzimas que destruyen a las proteínas. Por lo tanto, el estómago podría ser presa de su propia digestión por la actividad de estas pepsinas. Sin embargo, estas pepsinas solamente, o los pepsinógenos, se activan a pepsinas en presencia de un pH ácido. Por lo tanto, si es que alguna pepsina pasa y trata de alcanzar el epitelio, la superficie del epitelio, se va a inactivar, ya que solamente se activan a pHs ácidos. Y el pH de la superficie celular es cercano al pH neutro. Además, también la pregunta puede ser, bueno, ¿y las células que secretan estos pepsinógenos? Bueno, lo interesante es que se secretan como pepsinógenos y no como pepsinas. Y además, las células los engloban dentro de vesículas para mantenerlos dentro de un margen de seguridad y secretarlos en vesículas. Y finalmente, estos pepsinógenos, una vez que alcanzan el pH 2 del jugo gástrico, se activan finalmente pepsinas. Por lo tanto, esto es lo que evita la autodigestión del epitelio gástrico. Esta bacteria entonces, el Helicobacter pylori, es capaz de sortear el pH ácido del jugo gástrico y no encontrarse en el ácido gástrico, sino específicamente en esta región, en la superficie celular, donde tiene un pH bastante favorable. Puede unirse a estas células, generar daños en este epitelio, y al generar daño en este epitelio tiende a permear esta barrera, permitiendo entonces que cierto contenido pueda dañar con mayor facilidad y disrumpiendo esta capa mucosa, por lo tanto generando con mayor facilidad que entre ácido, pepsinas a degradar esta región, generando lesiones en el epitelio digestivo. Por eso es que es bastante asociada la presencia de este Helicobacter pylori a lesiones que pueden llevar finalmente a la generación de un cáncer gástrico. Desde el punto de vista de la motilidad gastrointestinal, los principales patrones de motilidad son el mezclado, la segmentación y los movimientos peristálticos, que son los que producen la propulsión y el avance del contenido. Las células intersticiales de Cajal son células que tenemos en nuestro plexo, específicamente en nuestro sistema nervioso entérico. Son células especializadas que están en la pared del intestino y ellas transmiten información de neuronas entéricas hacia las células del músculo liso. Estas células intersticiales de Cajal son capaces de generar corrientes de marcapaso, muy similares a las que se exhiben en las células de los nodos del sistema de conducción eléctrica del corazón, ¿ya? Ellas funcionan, por lo tanto, como un marcapaso, con la capacidad de generar un ritmo basal eléctrico y, por lo tanto, la activación de ondas de despolarización muy lenta, muy características del músculo liso gastrointestinal. Aquí tenemos entonces el potencial de membrana del tubo digestivo cuando se encuentra en reposo, ¿ya? Cuando se encuentra en reposo tiene un tono muscular que está generado por los potenciales de membrana que se gatillan con estas corrientes, con estas despolarizaciones muy lentas. Sin embargo, cuando es estimulado, ¿ya?, por la acción del alimento, estimulación de mecanoreceptores, quimioreceptores, se generan estas ondas lentas que gatillan potenciales de acción que van a favorecer entonces el aumento en el tono muscular y las contracciones del músculo liso gastrointestinal.
Cuando es inhibido por la acción de algún inhibidor de la contracción, el potencial de membrana entonces no alcanza a gatillar a los potenciales de acción. Y estas ondas lentas no alcanzan a gatillar potenciales de acción producto de la inhibición y el tono muscular disminuye de manera importante. Las ondas lentas se generan con una frecuencia entre 3 a 5 por minuto en el estómago y alrededor de 12 a 20 por minuto en el intestino delgado, disminuyendo aproximadamente a 6 a 8 por minuto en el colon, ¿ya? El lugar de menor generación de ondas lentas es específicamente el estómago, que como vimos tiene una función principal de reservorio, ¿no? Por otro lado, las peristalsis tienen lugar en la faringe, en el esófago, en el antro, ¿ya? Así como también en el intestino delgado y en el colon. Las contracciones segmentarias dan lugar a estrechas áreas de contracción entre segmentos, producto de este músculo con disposición circular, ¿sí?, que se generan entre segmentos amplios de músculo relajado. Estos movimientos entonces también permiten la mezcla de los contenidos dentro del lumen del tubo digestivo con las secreciones del tracto del tubo digestivo. Ellos aumentan la exposición hacia la superficie mucosa, en donde va a tener lugar la absorción de los nutrientes, ¿ya? La segmentación va a producir principalmente en los intestinos delgados y intestino grueso. Desde el punto de vista de la motilidad gástrica, sabemos que el estómago, la parte proximal, tienen cambios lentos y las contracciones son más contracciones tónicas, compatibles con su función de reservorio. Esta función es importante para poder recibir y almacenar la comida, así como también para mezclar sus contenidos con el jugo gástrico con este pH muy ácido. Sin embargo, la parte distal del estómago es importante en la mezcla de los contenidos para su posterior propulsión a través del píloro hacia el duodeno. En la región del antro gástrico son capas musculares mucho más gruesas. Esto lo vamos a ver de manera real en una experiencia de laboratorio que les voy a publicar también en la clase, en conjunto con la clase, donde se ve un estómago aislado de rata y se nota la diferencia en el grosor de las capas musculares entre el fondo del estómago y la región del antro, ¿ya? Por eso es que el antro es capaz de producir contracciones fásicas, contracciones que se generan de manera más rápida y por periodos más cortos, pero si bien son contracciones más cortas, son muy potentes, permitiendo entonces estas contracciones que permiten la mezcla del contenido, así como también su propulsión hacia el intestino delgado, y un mecanismo que se genera en la región antral, que es el mecanismo de retropulsión, que sirve para poder disminuir el tamaño del contenido una vez que pase hacia el duodeno. La retropulsión es este mecanismo que se produce un chorro de retropulsión a través del orificio en la contracción antral. Esto permite la trituración, o sea que las partículas sólidas se trituren, ¿ya? Si ustedes ven, aquí tengo el píloro que está cerrado, ¿ya? Y esta región del antro se produce una contracción que va avanzando en esta dirección. La contracción al avanzar y al avanzar más rápido que el contenido gástrico genera que este contenido gástrico se almacene en esta región, pero que vaya acumulando presión. Por lo tanto, cuando la presión de este lugar aumenta, el contenido es eyectado con esta onda de retropulsión como un chorro y va a chocar con esta pared del estómago, generando entonces este mecanismo que va disminuyendo de manera progresiva el tamaño de las partículas, ¿ya? La fuerza de retropulsión aumenta gracias al aumento de presión en el antro distal a medida que la contracción del antro se acerca hacia un píloro que está cerrado. Esto va disminuyendo gradualmente el tamaño de las partículas, ya que las partículas, para pasar hacia el duodeno, tienen que tener un tamaño entre los 1 a 3 milímetros cúbicos, no más que eso. En este video podemos ver específicamente una onda peristáltica en el antro gástrico. Podemos ver la velocidad de su movimiento y en base a esto es que se pueden generar estas ondas de retropulsión y que también posteriormente favorecen el vaciado gástrico hacia el duodeno.
cómo se cierra esta región, y todo lo que quede dentro de ese espacio va a ser eyectado posteriormente. Bueno, aquí no se ve con contenido, pero todo lo que estuviera en ese espacio habría sido eyectado hacia afuera de este espacio y obviamente proyectado hacia la pared gástrica, chocando con esa pared gástrica y lo que va paulatinamente generando la disminución del tamaño del contenido. Bien, esto ha sido entonces la clase con algunos de los conceptos principales respecto a motilidad de algunos sectores del tubo digestivo, los sectores más superiores, así como también la secreción en también los sectores más superiores del tubo digestivo, específicamente la secreción a nivel de la boca, a nivel del estómago específicamente, ya mediante la secreción ácida. Eso es todo, muchas gracias.